Hola, Cíclopes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos. Aprovecho para felicitaros este año nuevo 2026, que empieza dentro de unos pocos días. Y mirad, hoy vamos a comentar una novela que es un clásico, es un auténtico clásico, o considerada como tal, que es La Isla Misteriosa, en la versión que nos brinda Alianza Editorial, y traducida por Miguel Salaver, que es un gran traductor pues clásico en muchos autores de Alianza Editorial y autores clásicos de literatura. Bien, esta novela digo que es un clásico porque, bueno, a todos nos va a levantar o a traer ecos de la infancia, de cuando leíamos a Julio Verne o cuando veíamos esas grandes películas como 20.000 leguas de viaje submarino y otras películas que hicieron hace un montón de años y que nos traen tan gratos recuerdos. Voy a empezar a comentaros un poco por qué a mí me ha gustado y un poco la sinopsis de la novela, y a daros después unas pinceladas para que os animéis a leerla si os apetece, y si no, pues coger otro libro, que paso están. Bueno, vamos a ver. Imaginaros no, La Isla Misteriosa se publicó hacia 1874, se publicó en varias etapas, Y bueno, en ella se narra las aventuras de un grupo de norteamericanos que escapan de la Guerra de Secesión. Son 5 hombres que escapan en un globo aerostático de una ciudad norteamericana en la Guerra de Secesión. Ya sabéis, los unionistas contra los confederados. Entonces, bueno, tenemos una serie de personajes que son Cyrus Smith, que es científico, que es un soldado de la unionista; Pencroff, que es un marino; tenemos a Gedeon Spilett, que es un periodista de un periódico de Estados Unidos; Herbert, que es el hijo del capitán Pencroff; Nab, que es un ex esclavo negro, que bueno, que parece que obtiene su libertad al escaparse con ellos; Ayrton, que es un prisionero que aparece más adelante en la novela; Júpiter, que es un personaje pues muy querido, que es un orangután, que dócil, que es amaestrado y que les ayuda a estos señores, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Los náufragos escapan en un globo aerostático y bueno, llegan pues por las corrientes aéreas a una isla que está en el Pacífico, a la que bautizan como la isla Lincoln. Esta isla es una isla que bueno, pues ofrece bastantes buenas condiciones para que ellos puedan estar allí, y poco a poco pues van construyéndose, pues primero una especie de refugio, de cabaña, y después en un macizo granítico una especie de, bueno, incluso cavando y utilizando, pues creo que dinamita, pues explotando un poco, haciendo que una especie de refugio a salvo de fieras, a salvo de posibles invasores, al que acaban llamando Granite House. Ahí el ingeniero Cyrus Smith, pues en base a sus conocimientos los va a ir aplicando para poder desarrollar ahí en la isla pues un nivel de vida un tanto, bueno, pues que no nos recuerde un poco a esas penalidades que sufrió, por ejemplo, otros náufragos, ¿no?, clásicos de la literatura. Ellos están en la isla y van descubriendo poco a poco que se van sucediendo una serie de acontecimientos un tanto misteriosos. Parece ser que hay un ángel de la guarda que les está ayudando, que les echa un cable. Empiezan a tener ciertas sospechas de qué puede ser, de quién puede ser. No lo saben, pero ellos saben, son conscientes de que hay un ángel de la guarda que les está echando un cable. En un momento dado también llegan a construir una especie de pequeño buque con el cual van a otra isla, que es donde rescatan a un náufrago que ha sido allí dejado por parte de una tripulación por haber cometido una serie de fechorías, que no es ni más ni menos que Ayrton. Y este Ayrton, bueno, pues al principio no habla, luego ya se va soltando y empieza pues a hablar con ellos. Ellos van construyendo esos refugios, van ahí sobreviviendo como pueden, llegan a estar casi 3 años allí. Como os digo, estos hombres lo que hacen es poco a poco pues sobrevivir como pueden. Ayrton poco a poco se va recuperando de ese abandono que ha tenido en la isla próxima cuando lo traen. De repente aparece un bergantín en una bahía y ese bergantín pues tiene una tripulación que tiene pocos amigos. Esos prisioneros se han escapado de la isla de Norfolk, con los cuales bueno, pues empiezan a entablar una serie de combates. Misteriosamente el barco se hunde ante sus narices y hay unos 5 o 6 piratas, digamos, que logran llegar a la isla
y con los cuales entablan un combate. Ayrton desaparece y a partir de ahí el hijo del ingeniero Pencroff, pues que es Herbert, es herido, entra una bala que le entra y le sale limpiamente y al final se acaba recuperando. De repente los piratas aparecen muertos misteriosamente, colocados en la playa, y ya están los tíos supermoscas, pues porque no saben exactamente qué es lo que está pasando ahí. Y reciben una especie de mensaje, pues poco a poco lo que van viendo realmente es que hay esa persona que les está echando un cable, quien les está ayudando. Esta persona no es ni otra que el Capitán Nemo, que aparece en 20.000 leguas de viaje submarino, y que está con su submarino en una cueva de la cual no puede pasar, pues porque unas rocas basálticas han subido y le impiden la salida. El Capitán Nemo está enfermo de muerte, le quedan pocas horas, y le revela que él ha sido el que les ha ayudado en todo este tiempo. Él ha sido también quien ha matado a los piratas, con una serie de rayos eléctricos que él tiene en su submarino, el Nautilus, el mítico submarino que aparece en 20.000 leguas de viaje submarino. Y también les revela pues, que la isla tiene un peligro porque hay un volcán que entra en erupción. El volcán efectivamente va a entrar en erupción. Ellos están ultimando un segundo buque, que bueno, pues el primero se llama Bonaventura, el segundo no les da tiempo porque la isla explota y se queda en una especie de roca, que es lo único que queda de la isla. Como siempre en las novelas de Julio Verne lo que vemos es una especie de avance a su tiempo, ¿no? O sea, el gran misterio de Julio Verne, que por ejemplo, del cual, entre otros autores, pues JJ Benítez nos habla aquí en Yo, Julio Verne, donde nos explica un poco ciertos misterios que rodean a su figura, pues es muy conocido por haberse anticipado al futuro, se suele decir, ¿no? Por ejemplo, haber recreado un viaje a la Luna, describiendo un cohete, mucho antes de la carrera espacial. ¿Cómo es posible que Julio Verne pensara o ideara este tipo de inventos, ¿no? Y también el concepto del submarino y muchos otros. Entonces Julio Verne, pues un autor muy prolífico que fue conocido sobre todo por este tipo de adelantamiento a su época, no ser un autor que era muy adelantado a su época. Esta novela es una novela de aventuras total, os va a encantar si os gustan las aventuras, si os gusta la figura del Capitán Nemo. Y un poco yo lo que voy a hacer ahora, ya terminando, os voy a leer unas frases que a mí me han gustado, que tienen que ver un poco pues, con este adelantamiento que Julio Verne tuvo con respecto a su tiempo y que nos avanzaba un poco pues, temas y cuestiones del futuro, ¿no? El científico sustituyó al guerrero. Una isla desierta del Pacífico le sirvió para establecer sus astilleros, y allí se construyó un barco submarino según sus planos. Empleó para todas las necesidades de su aparato flotante, como fuerza motriz, lumínica y calorífica, la electricidad, cuya inconmensurable fuerza mecánica supo utilizar a través de medios que algún día se conocerán, obtenida de fuentes inagotables. El mar, con sus infinitos tesoros, sus miríadas de peces, sus cosechas de algas, sus enormes mamíferos, y no solo lo que la naturaleza mantenía en su seno, sino también todo lo que los hombres habían perdido en él, bastó ampliamente para subvenir a las necesidades del príncipe y de su tripulación. Con ello vio logrado su más vivo deseo, que no era otro que el de cortar para siempre toda comunicación con la tierra. El Capitán Nemo no es otro que el príncipe de Akar, un príncipe hindú que tiene un odio ancestral contra los británicos, pues porque están todavía dominando el subcontinente indio. Y aquí se desvela exactamente quién es el origen del Capitán Nemo, que en 20.000 leguas de viaje submarino pues no lo sabíamos. Una frase, por ejemplo, del Capitán Nemo: la justicia y el derecho estaban de mi parte. Siempre he hecho todo el bien que he podido y también el mal que he debido hacer. La justicia no está siempre en el perdón. Es decir, Julio Verne está diciendo que la justicia no siempre es benévola, el que ha violado la justicia. La historia admira las locuras heroicas, aunque condena los resultados que provocan. Y bueno, también se nos dice un poco el lema que tiene el Nautilus, que es muy sintomático un poco de lo que Verne nos pretendía con su literatura, ¿no? El lema que estaba escrito en el Nautilus, ese submarino, una proeza de la ingeniería de esta época, de finales del siglo XIX, era mobilis in mobile, que viene a ser un poco decir como que se mueve en lo móvil, ¿no? O se mueve, se desplaza estando móvil, ¿no? Y bueno, como os decía, una novela de aventuras estupenda que os va a hacer pasar unos grandes momentos, que os recomiendo
porque Julio Verne siempre es volver al pasado y siempre es volver a una época en la que la literatura se escribía con mayúsculas. Muchas gracias.